Buenas tardes, mi nombre es Blanca Giselle Goitia Bernal y en esta tarde abordaremos el tema de desempleo en México. Y bueno, por principio, ¿qué es el desempleo? El desempleo es cuando una persona que tiene familia no tiene el ingreso con que sustentar a ella, o simplemente uno como persona, aunque no tengas familia, no tienes ese ingreso con que sustentarte, ¿no? Y bueno, en México se vive aún más, no solo en la actualidad, desde siempre hemos batallado con este tema, ¿no? Y una de las causas muy importantes es la educación. A veces dicen que la educación es gratuita. Sí, claro, es gratuita, pero algunos no pueden gozar de ese privilegio. Por ejemplo, los pueblos indígenas no pueden gozar de ese privilegio, ya que no tienen los recursos para hacerlo. No es lo mismo vivir en un pueblo indígena, por ejemplo, aquí en donde tú tienes internet, donde tú tienes luz, donde tú tienes una escuela cerca. Ellos, para poder trasladarse, tienen que caminar horas, tienen sus escuelas con bajos recursos y son maestros que en ocasiones, bueno, se arriesgan, les gusta, aman su trabajo, ¿no? Y gracias a ellos, a muchos pueblos indígenas tienen esa educación. Entonces, ese es uno de los principales causas del desempleo, ya que no todos tenemos esa posibilidad. No es lo mismo tener una buena estabilidad económica a una persona que apenas si se sustenta. Y esto es porque, por ejemplo, 4 de cada 10 personas tienen un rezago educativo. ¿Y esto qué quiere decir? Que hay muchas personas que no terminaron su primaria, que no terminaron su secundaria y que bueno, a la hora de crecer, de tener una familia, tienen que buscar un empleo. Y en ocasiones se encuentran empleos en donde te pagan de 6 a 8 pesos la hora. Entonces con eso no sustentas una familia. Te dan menos del salario mínimo. Y creo, en mi opinión, que eso es algo muy feo, ¿no? Hay muchas personas que no pudieron terminar por situaciones personales. Tal vez hay personas de las cuales pues no quisieron terminar y ahora lo ven que fue una mala idea. Pero esa es una de las principales causas. Otra causa es la inestabilidad política. ¿A qué llegó a esto? A que el gobierno también es una de las principales causas de que el desempleo se vea mucho en México, ya que vienen otras industrias de otros países y si el gobierno lo permite, no pueden venir a instalarse. Un ejemplo, aquí en Morelos han venido muchas industrias a instalarse y el gobierno no les ha permitido eso. Y entonces van y buscan otro estado, van y buscan otro país. Y es ahí en donde se generan los empleos y aquí en donde se generan los desempleos. Esa es una de las principales causas también de que se genere todo esto, ¿verdad? Otro punto es la inestabilidad económica. También la inestabilidad económica es muy importante. Va ligada al gobierno, va ligada a la educación y esto es lo que nos causa un estrago en la población. También otro punto, aunque no lo vemos, pero el hecho de que una empresa o un comercio te pida una experiencia mínima de licenciatura y tengas un salario mínimo, es otra causa de desempleo, porque hay muchas personas que tienen la experiencia más no el título y esas personas también sufren. Las empresas en ocasiones son muy explotadoras con las personas porque piden mucho y te pagan poco. Entonces la gente por más no dura en sus empleos. Aunque en este tiempo de pandemia, pues
aún lo vemos más. El desempleo aún se ve más. En mayo subió la tasa de 4.8, de mayo a junio subió una tasa de 5.5% de desempleo. Y esto es gracias a la pandemia. Bueno, igual y no es nuestra culpa, ni la culpa del gobierno, ni la culpa de nadie, ¿verdad? Pero en este año sí se ha visto la situación difícil, ya que si tú no aportas, si tú no consumes en una empresa, si tú no consumes en un comercio, obviamente el comercio o la empresa pues tienen que descender de los servicios de las personas, y en la actualidad pues lo hemos visto mucho. Muchas empresas han cerrado, han hecho recorte de personal, muchos comercios han cerrado, muchos comercios pequeños dentro de nuestra colonia, dentro de nuestro municipio han cerrado, mucha gente se ha quedado sin empleo, y aunque ahorita ya se quiere restabilizar la economía, pues aún no se ha dado al 100, y menos en este tiempo que apenas empezamos a querer volver a reiniciar todo, y de nuevo volvemos a caer en lo mismo, ¿no? De nuevo hay otra vez personas contagiadas, de nuevo hay rebrotes, y creo que eso en la actualidad es uno de los puntos muy importantes, porque no sabemos nosotros como personas, no sabemos el cuidar, el respetar las reglas que nos indican. A lo mejor hay mucha gente que no cree en esa situación, ¿no? Pero bueno, como ser humano, como persona consciente, deberíamos de acatar las reglas que nos da el gobierno, que nos dice la Secretaría de Salud. Ponte un cubrebocas, sal, si no es necesario, sal a trabajar, pero si no es necesario no lo hagas. Entonces, si seguimos así, la economía va a seguir peor, no vamos a avanzar. Yo creo que esto es uno de los puntos muy importantes en la actualidad, y que todos debemos de tomar conciencia, que si queremos que México se restabilice, si queremos que México de nuevo sea un país al menos normal, ya que pues no somos un país de primer mundo, que quisiéramos obviamente, pero deberíamos como sociedad hacer el esfuerzo para que esto vuelva a volver a tomar una rutina, que vuelva a seguir su procedimiento. Entonces yo creo que eso es uno de los puntos importantes en la actualidad para poder reactivar la economía, para poder reactivar los empleos. Para mí eso es lo que yo opino y lo que yo creo. Espero y no les moleste a nadie. Y pues bueno, muchas gracias por la atención y buenas noches.